Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. No son muy buenos días, son terribles los días que estamos padeciendo por cuenta de este terrorismo infame. Hoy es viernes 15 de julio de 2016, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estas noticias y temas que trataremos con ustedes en las próximas horas. El primero y fundamental, por supuesto, lo que pasó ayer, que no hay adjetivo calificativo que le caiga. Para el terrorismo no hay adjetivo, no hay adjetivo. El cuerpecito de una niña cubierta con una sábana y deja, si alcanza a ver la muñequita que tenía en las manos, es el símbolo de esto, de una cosa que no tiene orillas, que no tiene horizontes, y los islamistas se callan. Yo no he oído hablar a los islamistas de aquí, de Bogotá, de Colombia, protestando, pidiendo justicia, diciendo que esto no es el Islam. No los he oído, no los he oído. A lo mejor hablan y nadie los escucha, pero tampoco los oí porque seguí apasionadamente ayer. Pude comunicarme con la televisión de los Estados Unidos, con Fox, con CNN, ni una palabra, ni una palabrita. ¿Dónde están los ayatolas de Irán? ¿Dónde están los jefes políticos y los jefes religiosos de Irak y de Siria y de todos los países islámicos? ¿Esto puede ser? ¿Esto puede ser? ¿Hay algo que autorice semejante horror como lo ocurrido en Niza, cuando iba a decir salvaje, no, los salvajes no son así, cuando un ser despreciable lanza un camión a toda velocidad contra una multitud simplemente para matar por matar, donde estaban reunidas familias, es que habían llegado hasta una discoteca. La gente que está en una discoteca es gente adulta, la gente que está viendo unos fuegos artificiales son las familias que quieren compartir la alegría de su fiesta nacional del 14 de julio. Esto no tiene horizontes, ni esto tiene perdón. Si estuviera aquí, si fuera aquí en Colombia, estaría Juanpa pidiendo que a estos tipos los perdonemos y que los pongamos en una zona especial mientras los traemos al Congreso. Vaya, proponga una cosa similar aquí, allá en Francia y en cualquier lugar civilizado del mundo. El único lugar del mundo donde se está perdonando al terrorismo y donde se está proponiendo que venga al Congreso, ese lugar es Colombia. Y el único sujeto que tiene esa iniciativa se llama Juan Manuel Santos, porque es cosa de técnica, pero me dicen qué diferencia hay entre esos salvajes y los que pusieron la bomba en el Club El Nogal. ¿Eso no es lo mismo? ¿No participa de la misma esencia terrorista? Eso, lo que nos está ocurriendo, nos abre los ojos para saber a qué clase de sujetos les estamos dando el país, en qué clase de manos nos estamos poniendo. Entre Márquez y los jefes de este sinvergüenza, los de ISIS, el tipo que con un camión mató más de 80 personas e hirió a más de 100 en la celebración del 14 de julio en Francia, ahí no hay diferencia entre los unos y los otros, son igualitos y cortados por la misma tijera. Estaremos un poco más adelante con Eduardo Mackenzie, quien desde Francia nos dirá cuál es el clima moral, el clima vital que hay en Francia después de un acontecimiento como estos. Bueno, en Colombia sigue el paro camionero, y sigue el paro camionero ahora con violencia contra los camioneros, ya violencia física. A un pobre camionero lo arrancaron de su tractomula, que era su modo de vivir, su patrimonio, su mundo, a condenarlo por extinción de dominio. Esa es orden del ministro de Defensa, como es orden del ministro de Defensa un radiograma que hemos conocido
del comandante de una brigada, exigiéndole a los hombres del ejército que no hablen, que no opinen, que no digan una sola palabra sobre los problemas nacionales. ¿Les está permitido opinar? Una cosa es que no sean deliberantes, que no tengan partido político, que no forman parte de una facción, que no salgan a votar, y otra cosa es que sean unos imbéciles taraos que no pueden hablar y que no pueden pensar y que no pueden opinar. Y la decisión es extensiva a sus familias. Personalmente nos escapamos. Nuestro hijo pidió la baja hace un tiempo y si no, también estaríamos condenados al silencio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Señor General Mejía, ¿usted por qué no le pide la baja a ese coronel si es que no está de acuerdo? De otra manera entenderemos que es orden suya, el silencio para los militares de Colombia. Esto es de una gravedad extraordinaria. ¿Cuál será el show del 20 de julio? El 20 de julio van a hacer algo aquí el próximo miércoles. Como no tuvieron la paz, se dice que van a traer a Timochenko aquí a que presencie el desfile militar y que de una vez le pongan la banda presidencial. De una vez, en manos de esos bandidos nos puso Juan Manuel Santos. Acabó con el país este sujeto. Y ahora entra en vigencia el TLC con Corea, a una industria acabada, destrozada, despedazada, con un crecimiento grotesco, 4% en 5 meses, eso no es nada, desempleo por todas partes, el campo arruinado, esperando la reforma agraria que van a dictar entre Pastor Alape y Catatumbo. Esos van a ser los que hagan la reforma agraria. Una reforma agraria, ellos lo han dicho, para combatir el latifundio y para convertir esto en un campo de cultivos de pan coger. Y esos son los que van a producir algo para mandarle a Corea. Hágame el favor lo que se viene para Colombia a partir de hoy. Guido Echeverri, gobernador de Caldas de mala fe, que sabía que estaba impedido, que había recibido ya las autoridades competentes la anulación de su elección pasada, gobernador de Caldas, ese sí puede interponer recursos de recusación, ese sí, como el abogado de Sierra Porto, ese no tiene problema. Al que acusan inmediatamente es al procurador Ordóñez, que con toda razón interpuso otro recurso de súplica. Me están cercenando mis derechos más elementales, el derecho a recusar funcionarios, a recusar a los jueces, eso es un derecho elemental, un medio de defensa que tiene cualquier sindicato, que tiene cualquier persona que está sometida a un proceso en el que le va en juego nada menos que la dignidad de su cargo. Pero entonces el Consejo de Estado reacciona y lo acusa. Y aquí no pasa nada. Pero el abogado de Guido Echeverri, como es del régimen, como es de los amigos, entonces el doctor Sierra Porto, ese sí puede interponer cuantas recusaciones quiera. Esa es la justicia colombiana que se lució también declarando nulo la sala de aforados, de manera que seguiremos con la comisión de acusaciones para que ellos, los que dictaron la sentencia, no tengan juez, para que no tengan jueces los altos dignatarios del Estado, es decir, para que siga la impunidad rampante que garantiza una comisión de acusaciones, la que se llama mucho mejor comisión de absoluciones. El Consejo de Estado decretó que hay un blanco que no representa a los negros. Yo no he podido entender cómo pueden ser representantes de las negritudes blancos. Sencillamente no entiendo. No alcanzan mis entendederas de ciudadano y de jurista para comprender cómo es eso posible. Un tal Moisés Orozco se hizo elegir como representante de las negritudes. Es que los negros tienen que acudir a los blancos para que los representen. Faltaba más. Aquí están hablando de una vereda de Buenavista en Mesetas Meta que va a recibir bandidos. Ahí sale el alcalde, sacaron al alcalde a decir que sí, que está de acuerdo y que muy bien y que lleguen los bandidos, pero que les contesten ciertas preguntas.
Y esas preguntas son las preguntas elementales que se hacen todos, que están rechazando. Todos en Colombia rechazan que les pongan al lado una zona de esas que llaman de ubicación o zona de concentración, zona de tolerancia la llamamos nosotros. La zona de tolerancia para los bandidos colombianos. 2 años después, el ministro de Salud acepta que las niñas del Carmen de Bolívar no son histéricas. Las condenó como niñas histéricas. 2 años después dice que sí, que tal vez sí están enfermitas y que probablemente que algo pasó con la vacuna, que es una vacuna muy buena. Solo que hay ligas en muchas partes del mundo para protestar por los efectos de la vacuna contra el papiloma humano. Y aquí en Bogotá ha habido casos de niñas gravemente enfermas. Y en Cali también. En el Carmen de Bolívar eso se agudizó por alguna cuestión de manejo, y el ministerio, en lugar de responder y en lugar de afrontar las consecuencias, y el ministro, en lugar de renunciar, sigue diciendo tonterías, que es lo que dicen los ministros de Santos. La economía de la China se estabiliza porque crecen préstamos y el consumo. Exactamente lo contrario de lo que está pasando en Colombia. Se disminuyen los créditos, se disminuye el consumo por obra de una inflación desatada, por un gasto público creciente. La mermelada arruinó el país. La primera fuente de desequilibrio de una economía es el gasto público desbordado. La mermelada, no hay duda ninguna. Hoy iba Donald Trump a tener una conferencia muy especial en su campaña, la pospuso esperando los acontecimientos de Niza, pero lo escuchamos ayer por CNN diciendo que esto es una guerra, y que la guerra es la guerra, y que él va a enfrentar la guerra, y va a enfrentar la guerra contra los enemigos de la civilización y los enemigos de los Estados Unidos. Pues es un lenguaje que está atrayendo muchos votos. Esto de Niza, para bien o para mal, le está trayendo muchos votos a Donald Trump allá en los Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Venezuela anula nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, esos que nombraron a la carrera en la noche inmediatamente anterior a la posesión de la Asamblea Nacional. La pregunta es por qué se demoraron tanto tiempo. ¿No se les había ocurrido esa posibilidad? Seguramente. El grupo de ISIS, de los bandidos estos, los mismos que auspiciaron la tragedia de ayer en Niza, Francia, aseguran haber derribado un jet de Siria. No hay confirmación oficial. Y hoy en la historia tendremos que recordar lo que significó para el mundo, el 14 de julio. Suspenderemos temporalmente el examen que estábamos haciendo sobre la cultura mediterránea en la historia y hablaremos del 14 de julio. Y nos vamos ya a hablar con un invitado muy especial que tenemos, el profesor Eduardo Mackenzie, gran periodista, gran escritor colombiano que vive en París y que nos puede contar cuál es el sentimiento que impera entre los franceses y se están pensando en capturar a los asistentes de esta, iba a decir que bestia, pero las bestias no son así, ni causan esos daños, ni atacan de esa manera. No hay calificativo para referirse a ellos. Si los están buscando para llevarlos a la Asamblea Nacional Francesa como miembros de la Asamblea Nacional Francesa, probablemente eso es lo que estén pensando en Francia. Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Toño. Muy buenos días, profesor, ¿cómo le va? Pues aquí muy triste con esto que acaba de ocurrir en Niza, al final de una jornada pues de 14 de julio, Día Nacional en Francia, en que se celebra pues la Revolución Francesa. Hubo un desfile militar muy hermoso, muy importante por los Campos Elíseos en París, y después la noche pues en Niza había unos fuegos artificiales que fueron muy concurridos porque es una ciudad balnearia donde en estos momentos se dan vacaciones acá, había mucha gente allá,
y al final de esa cuestión se presenta este acto monstruoso de este tipo que arrolló pues a la multitud que recorrió con su camión de 12 toneladas durante 2 kilómetros de la promenada de Sanglé, estrellando a la gente de manera más miserable del mundo, porque el tipo hasta, según dicen los testigos, se zagueaba para que no escaparan sus víctimas de él, hasta que al fin un grupo de policías le disparó y lo inmovilizó. Entonces esto, pues estamos muy conmovidos todos acá, muy tristes porque la guerra, pues esta del terrorismo islámico continúa, y sobre todo la gran preocupación es que las medidas que se han tomado hasta ahora, que el gobierno ha tomado, no parecen muy efectivas para parar esta cuestión. Entonces esa es la situación, aunque yo me anticipo un poco al decir atentado islamista, porque pues las autoridades han reconocido que es un atentado, no es el acto de un loco, que es un atentado, pero no han confirmado la cuestión de que haya un componente islamista. En mi opinión lo hay, porque pues las características del agresor permiten pensar esa cuestión. Entonces esta es la situación que hay en este momento acá. No hay duda ninguna, ese es un atentado islámico. Yo le preguntaba, profesor, porque ayer estuve viendo la televisión de los Estados Unidos, logré una comunicación especial vía Internet, y no vi a una sola autoridad islámica protestando. Entonces, yo sé pues que esto no es parte de la religión del Islam bien entendida, pero esto se hace a nombre del islamismo, que es una religión, y entonces hay que matar infieles de esta manera, y yo no veo que los islamistas protesten, y que sean los primeros, como debieran ser los primeros, en exigir justicia, y en reprender y protestar por este hecho. No lo veo, profesor. ¿O en Francia eso sí es visible y simplemente no nos llegan las noticias desde allá? Bueno, en Francia, en los últimos meses, después de un último atentado que hubo este año, hubo una pequeña movilización de personas de origen mediterráneo, de Europa, de África del Norte, para protestar y para decir estos crímenes no los pueden cometer en nuestro nombre, en fin. Pero fue una manifestación bastante puntual, muy pequeña, que no tiene proporción con respecto a la magnitud de los atentados que viene sufriendo Francia desde el año pasado, desde comienzos del año pasado. Eso es un hecho. Lo que hay siempre, después de estos atentados islamistas, es un cierto discurso que aparece en los medios a través de ciertos voceros muy conocidos que dicen hay que evitar la amalgama, es decir, que hay que evitar pensar que los musulmanes son los autores de esos atentados y que lo hacen en nombre de esa religión, y entonces con eso se disculpan, y con eso impide que la gente, las autoridades, piense realmente el problema en su verdadera dimensión. Y eso tiene efectos muy graves, porque eso paraliza la acción de las autoridades, les crea unos reflejos de optimismo, finalmente. Lo que acaba de pasar en Niza, como esa ceguera de las autoridades jugó un papel, porque, por ejemplo, lo de Niza ayer, eso ocurre en un contexto en el que Francia vive en un estado de emergencia. El estado de emergencia ha sido declarado, y ese estado de emergencia exige, por ejemplo, que no hayan concentraciones masivas de personas, porque en estas concentraciones los atentados ciegos pueden darse y se facilitan. Y sin embargo autorizan manifestaciones masivas, como hubo durante
la celebración del campeonato de la Copa Europa. Hubo concentraciones de fanáticos en ciertos lugares. No hubo ningún incidente, ningún atentado, desde luego, porque había una movilización policial y militar importante. Pero lo de ayer fue, es decir, escogieran el lugar más vulnerable, donde no había una protección consecuente, porque este tipo llegó con su camión enorme al final de estos fuegos artificiales, logró meter el camión en la parte peatonal y desde ahí comenzó a arrancar su marcha mortífera, que duró 2 kilómetros, y después se bajó del andén y tomó la vía normal de la promenade de San Andrés y continuó avanzando así, matando a la gente, sin que hubiera al comienzo de su marcha mortífera ningún policía que le impidiera, ni que le pidiera los papeles, ni que no tuvo ningún obstáculo para comenzar a hacer este crimen. Entonces, esto es lo que nos preguntamos hoy en día: ¿por qué esa falta de control? Si había una declaratoria de estado de emergencia, ¿por qué esa inconsistencia de las autoridades frente a las concentraciones masivas, en fin? Entonces, ese es el gran debate que se va a abrir, que se está abriendo, que en estas próximas horas yo creo que habrá. La oposición va a lanzar nuevamente sus críticas al gobierno por ser débil en estas materias. Está también ahí el escándalo de lo que pasó con un informe de una comisión parlamentaria que se dedicó durante varios meses a estudiar lo que había pasado en el Bataclan, la masacre donde mataron a 130 personas. Entonces hubo una comisión dirigida por Georges Fenech que estudió y descubrió las fallas de seguridad que hubo durante el acto mismo de represión de los asaltantes. Y ese informe lo presentaron al gobierno, al Ministerio del Interior, con unas conclusiones que son obvias, y el ministro del Interior, Casnar, le dijo: sus proposiciones no son realistas, todo lo que hemos hecho ya está suficiente, sigan, es decir, gracias por su informe, pero en fin, no vamos a cambiar nada. Y las conclusiones que esta comisión parlamentaria veía son cosas completamente obvias, por ejemplo, como que haya una coordinación bien establecida de todos los servicios antiterroristas de Francia, porque aquí hay 3 o 4 servicios que cada uno juega por su lado. Que hubiera una base de datos única de todas las personas señaladas de ser radicalizados. No hay esa base de datos hasta el momento. Propusieron, por ejemplo, que las experiencias de los americanos y de los israelíes en la lucha antiterrorista sean tenidas en cuenta. No, tampoco. Proponen que haya un solo jefe del antiterrorismo en Francia. No, tampoco. Entonces, esos son los resultados, eso es lo que acabamos de ver con tanta tristeza en Niza. Esa es la situación. Profesor, uno se pregunta una y mil veces cómo pudo llegar ese camión allá. Es decir, no cómo pudo hacer lo que hizo, pero es que para hacer lo que hizo tuvo que llegar. ¿Cómo es que las autoridades de tránsito y la policía fueron tan inadvertidas y tan incompetentes y tan ineficientes como para permitir eso, que el camión llegara? Pues que ese camión podía estar cargado de explosivos y haber volado y haber matado ese número de personas o más todavía. Un camión en una concentración pública de ese tamaño. Eso, perdóneme, eso no pasa en una Banana Republic. No pasa, y mucho menos en un país que está en estado de emergencia por el terrorismo. Eso es inaudito, inaudito. Claro que este hombre pues un salvaje y lo que usted quiera, pero las autoridades francesas se distinguieron por su absoluta incompetencia. Así es. Este caso, es decir, se ve que los que organizaron esto, porque es posible que eso sea el resultado de un trabajo en equipo, escogieron muy bien el actor
y el modus operandi, porque el actor el tipo que murió, que hizo esta matanza, es un tunecino. Al comienzo creían que era un tunecino, un franco-tunecino, ¿no? Se sabe hoy que es un tunecino que tenía una carta de residencia, que vivía en Niza, que es un chofer. Es un tipo que había estado ya condenado una primera vez o varias veces por actos de violencia conyugal y violencia en una disputa que hubo en un incidente de automóvil, pues, en la calle. Este tipo estaba condenado por eso y este tipo pudo organizar, él alquiló ese camión, se dotó de un revólver, se dotó de una granada de mano que no estaba inservible, pues, y de una especie de escopeta que poco servía. Él iba con esa escopeta, granada, ese revólver y su camión. Al comienzo cuando llegó a la promenada de Sanglé, nadie le pidió los papeles, nadie se sorprendió de que hubiera un camión ahí al frente de una gran avenida que en ese momento era completamente peatonal. Nadie se sorprendió y el tipo llegó tranquilamente y cuadró su camión, reventó los árboles que habían allí y comenzó su marcha mortífera, hasta que así 2 kilómetros después, la policía lo eliminó. Entonces, profesor, y a los cómplices de este sujeto incalificable, porque es incalificable, no hay adjetivo que se le pueda aplicar a un sujeto de esos. A los cómplices los están buscando para proponerlos como miembros de la Asamblea Nacional Francesa. No, los están, por ejemplo, el nombre del tipo no lo han dado todavía. No, pero me imagino que como Hollande es amigo de Juan Manuel Santos, los están buscando para traerlos como miembros de la Asamblea Nacional Francesa. No, el tono acá del gobierno frente a esto es completamente diferente. Si bien ellos apoyan ese falso proceso de paz de Colombia, en Francia el tono es completamente diferente, es el tono de la represión, de la intransigencia frente a este tipo de asesinatos. En fin, es otra cosa, son dos discursos diferentes, un discurso frente a los colombianos y el gobierno colombiano y otro discurso frente a la opinión pública, porque si tienen un discurso como el que tienen en Colombia, ese gobierno no tendría más que unos días o unas semanas para sobrevivir, pues, porque el escándalo sería peor, 100 veces peor el escándalo que hay ya en este momento. Sí, claro, pero pues esto no se ocurre sino aquí en Colombia, porque es cuestión de método, pero lo ocurrido en el Club El Nogal, para ponerle un solo ejemplo de lo que hacen estos salvajes acá y estos terroristas, es mutatis mutandi equivalente a lo que hizo este salvaje en Niza. Entonces, a los del Club El Nogal aquí los van a traer al Parlamento en Colombia. Ese es el gran avance de la paz. Podrían proponer la misma historia en Francia, y esto va a tener repercusiones mundiales, profesor. Ya le cuento que Donald Trump está diciendo que esto es una guerra, que hay que tratarlo como una guerra, y todo parece indicar, todavía no hay cifras, que esto le está dando muchos votos a Trump, muchos votos, que entre otras cosas se está negando a lo que quiere Obama de recibir 30.000 o 40.000 o 50.000 refugiados del Oriente. Va a decir, pero ¿cómo vamos a seguir metiendo a esta gente aquí para que después los hijos o los amigos o ellos mismos sean los que nos hagan lo que están haciendo en Francia? De manera que esto, el mundo entero queda en estado de alerta frente a esta epidemia de terror que recorre el mundo. El terror que estamos viviendo y que hemos vivido en Colombia, el terror en Francia, que no sé por qué. ¿Habrá alguna razón, profesor, para que Francia sea el blanco ideal de estos ataques? ¿Porque hay muchos islamistas o por qué razón? Porque islamistas hay en muchas partes de Europa.
Sí, hay muchas razones. En primer lugar, porque Francia está en guerra en Siria y en Irak contra el Estado Islámico. Francia participa en los bombardeos contra las posiciones de ese Estado Islámico, y sus bombardeos han sido muy efectivos, y entonces esa es una primera razón para esta cuestión. En segundo lugar, los islamistas profesan un odio animal monstruoso contra la civilización occidental, contra la democracia, y Francia es una vitrina de la democracia occidental, de los valores occidentales, de los valores democráticos, y por eso es blanco y es de estos ataques miserables. Y también es un país que justamente por tener esos valores democráticos, esas prácticas y esa psicología de los países democráticos, es un país que está relativamente desprovisto de reflejos y de una cultura de lucha antiterrorista como si la existe, por ejemplo, en Israel, y que comienza a dar lo mismo en Estados Unidos. No hay toda esa cultura. Por ejemplo, para volver a ese tema del paralelismo que hay entre Colombia y Francia con respecto a esto del terrorismo, hay algunas cosas que son idénticas allá y acá. Por ejemplo, hay un cierto espíritu fatalista entre ciertos elementos del gobierno francés. El primer ministro, por ejemplo, Valls, dice los atentados van a continuar, en fin, da por sentado que es decir, prácticamente ninguna medida va a tener impacto para frenar esta cuestión. Eso acá lo llamamos fatalismo, y es lo mismo fatalismo que existe en Colombia con respecto a las FARC, que es una fuerza invencible y no sé qué otras tonterías. Entonces hay esa cuestión, y cuando tiene una posición así fatalista, es imposible pensar la guerra asimétrica que vive el país. Es imposible superar esa noción errada de que el mal que ataca al país, a la sociedad, es un mal absoluto que hay que combatirlo de manera consecuente. Para ellos el mal que está atacando es un mal relativo que puede ser y no ser, que puede estar en este momento acá y mañana no. En fin, esa ambigüedad, ese relativismo juega un papel favorable a los terroristas que están haciendo estas cosas aquí en Francia como también en Colombia. Bueno, profesor Mackenzie, pues no sabe cuánto le agradecemos estos puntos de vista suyos que nacen de allá de la entraña de la opinión pública francesa, consternada, y seguramente preguntándole a Hollande, bueno, ¿cómo es esta cosa pues de las situaciones de excepción que se viven y de los mecanismos que está desplegando la policía para evitar que ocurran acontecimientos de esta naturaleza? Hay que tomar la iniciativa, y Francia parece pues absolutamente impotente para controlarlo. Recordemos lo de París, después vino otro hecho de esta naturaleza, no de tanta significación, y finalmente estamos en lo de Niza, que es sencillamente indescriptible, porque estos eran familias, profesor. En Bataclan por lo menos era gente adulta. Esto obviamente no es justificación de nada de lo ocurrido, pero son adultos que se estaban divirtiendo en un bar. Estos son familias enteras que estaban celebrando la fiesta nacional francesa. Esa foto, esa imagen del cuerpo de la niñita cubierta por una sábana y que se le alcanza a ver la muñequita que llevaba en la mano. Profesor, eso va a recorrer el mundo para siempre. Esa será la imagen de lo que es el terrorismo, que fue lo que hicieron estos salvajes de las FARC en el club El Nogal. Con niños se escaparon 80 niños que habían salido unos minutos antes del club y los iban a volar a todos, porque ese es el terrorismo. Y las FARC y los terroristas islámicos son la misma cosa.
terroristas despreciables que allá en Francia tratarán de perseguir y que aquí los están declarando inimputables, es decir, que se les va a dar impunidad plena y además se los va a traer al Congreso de la República sin votos, por supuesto. Profesor Eduardo Mackenzie, cuánto agradecemos su participación con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, ministro Fernando Londoño. Bueno, queridos compañeros, señores, el profesor Mackenzie está en el corazón de estos acontecimientos. Él está hablando con el alma en vilo porque lleva muchísimos años viviendo en Francia y vida francesa que está siendo azotada por estos acontecimientos de unos salvajes iguales a los de las FARC. Solamente que nadie en Francia ha llegado a decir que a los cómplices del que manejó este camión matando tanta gente, que a esos cómplices se los podía traer al Parlamento, como a los cómplices de los que pusieron la bomba en el Club El Nogal, para mencionar solamente uno de los ataques terroristas de las FARC, sí los va a traer al Parlamento Juan Manuel Santos. Bueno, en eso pues estamos. Entonces, vamos con las noticias del día que les traemos a ustedes gracias a Baco Café. Baco Café, por lo menos con una buena taza de Baco Café, se pueden tratar de digerir estos acontecimientos inenarrables. Pídalo a www.bacocafé.co, no tiene que ir a la tienda, o llame a un teléfono de Medellín, el 444-1877. De esa manera y con esta tristeza, con esta amargura infinita, saludemos la mañana. Cindy Larrota. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y nuestros oyentes. Muy triste lo que ha pasado en Francia. Saludamos la mañana con una noticia que tiene que ver acá en Colombia con la EPS Café Salud, una de las EPS con más afiliados en el país y que ha estado en el ojo del huracán por los problemas en el servicio que presta. La Superintendencia Nacional de Salud le pidió a esta EPS que por favor ejecutara lo más pronto posible un plan de acción para solventar los problemas críticos. Este plan debe incluir una atención inmediata a los casos con riesgo de vida, entrega de medicamentos, normalización de la red de prestación de servicios y una conciliación de cuentas con entidades territoriales. A principios de este mes, la Defensoría del Pueblo también hizo un llamado a esta entidad de salud, pues el organismo ha recibido más de 50.000 quejas de usuarios por falta de atención. También ha recibido quejas de algunas clínicas y hospitales porque esta EPS les debe mucho dinero. Los más afectados, pacientes con cáncer, VIH e insuficiencias renales. Recordemos que esta crisis es lo que dejó la liquidación de Saludcop, que tenía 4,5 millones de usuarios y pasaron a formar parte de la EPS Café Salud, convirtiéndola en la más grande de Colombia con 7 millones de usuarios, pero como la más deficiente en servicio. Tiene afiliados en 233 municipios en los que no hay una red de atención que permita prestar los servicios de manera eficaz. O sea, hay 233 municipios en los que hay afiliados y no tienen cómo atenderlos. O sea, no hay sitios ni centros de atención para estos afiliados. El caso más emblemático de esta semana, los 39 niños con cáncer en Manizales, en los que los oncólogos de Occidente les suspendió el tratamiento porque la EPS Café Salud no les giraba recursos. Afortunadamente, ayer confirmó la Fundación Alejandra Vélez Mejía que los niños reanudarían su tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Dado todos estos problemas, Norman Julio Muñoz, superintendente de salud, le explicó a los medios de comunicación que se reunieron con usuarios de esta EPS en 6 regiones del país y que por favor le piden a Café Salud que haga rápido este plan de choque y que cuenta pues de una manera con el apoyo de la superintendencia para resolver la crisis. Bueno, esa es la situación de Café Salud, pero todo el mundo hace pasito, porque donde haga duro se encuentra con el doctor Vargas Lleras y con su familia. De manera que no protesten mucho los de Café Salud, porque ahí está metido Saludcop, y con Saludcop está metido Palacino, y con Palacino está metido el doctor Vargas Lleras. De manera que silencio, no tosa, tome acitolina. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos
Hoy es viernes 15 de julio del año 16. Hoy se cumple un mes más del atentado en su contra, en donde nos fueron sus ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo. Va para ellos nuestra oración, y gracias a usted lo tenemos aquí. Y gracias a Dios lo tenemos a usted aquí. Como si fuera poco, ver a miles de hombres de honor, héroes de la patria en una cárcel, mientras los narcoterroristas de las FARC, camaradas del presidente bolivariano Juanpa, disfrutan en Cuba viviendo como nuevos ricos. Ahora tenemos que se imparten órdenes desde las brigadas para que ni militares activos y menos su núcleo familiar hablen de la paz del comandante Santiago y sus camaradas. En la hora de la verdad queremos presentar un radiograma firmado por el coronel Juan Carlos Espinel Garnica, comandante de la 12ª Brigada, donde prohíbe a sus hombres y a las familias de estos realizar comentarios, opiniones, críticas, compartir en redes sociales temas del proceso de paz. Entonces, doctor Londoño, ¿dónde estaría usted si su hijo estuviera en filas? Bueno, silenciado por coroneles así. Eso obviamente es orden del ministro de Defensa y es orden del general Mejía, comandante del ejército. Este radiograma es de un coronel comandante de una brigada, pero esos radiogramas deben estar regados por todo el país, condenando al silencio a nuestros hombres, porque como no son deliberantes, al mismo tiempo son imbéciles incapaces de pensar, que no tienen el derecho a opinar ni siquiera entre ellos, ni siquiera comentar las cosas, ni siquiera enterarse, ni hablar con sus familias, y la censura se extiende a las familias. ¿Cómo le parece? Y le aseguro que a este coronel no le va a pasar nada, que deben estar buscando quién filtró el radiograma, porque obviamente es secreto. Esos radiogramas deben existir en todas las brigadas del país, por orden del ministro de Defensa y por orden de Juanpa. Ay, María. Pero es que esto es una dictadura, ¿o no es una dictadura? Pues claro. De manera que antes de meterlos a la cárcel, los condenan al silencio y a no pensar, a no opinar, ni entre ellos, ni con sus amigos. No que no participen en política y que no sean partes de partidos políticos, eso está bien, pero que no puedan pensar sobre un tema de la paz. Al fin, entonces, ¿qué? ¿El tema de la paz es político o no es político? Si es político y si es electoral, entonces hay que manejarlo como tal. Y si no, entonces, ¿por qué les prohíben a los militares colombianos el que hablen hasta en privado de ese tema? Esto es inaudito. No, esto es inaudito. Esto no pasa. Esto no pasa en Venezuela. No pasa en nada, no pasa esto es en Locombia. En ninguna parte, ¿sí? En ninguna parte. En un país que está sometido a una dictadura la más cruel y la más infame que uno pueda imaginarse. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a la mesa de trabajo. Ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional sepultó la reforma al equilibrio de poderes en todo aquello, doctor Londoño, que afecte de alguna manera al Poder Judicial. Ya había salvado al Consejo Superior de la Judicatura, que iba a ser reemplazado en sus funciones administrativas y de gerencia por un Consejo de Gobierno Judicial y una gerencia de la rama. Ahora decide que la Comisión de Aforados sustituiría a la Constitución Política y entonces decide mantener la Comisión de Acusaciones, que como usted decía esta mañana ya se conoce hoy como la Comisión de Absoluciones. Pues es que de allí en últimas no sale nada. Alega la Corte, doctor Londoño, una sustitución de la Constitución y no solo una posible violación del principio de consecutividad, que sería un vicio de procedimiento, que era lo que también se alegaba en la ponencia del magistrado Alejandro Linares. En últimas, toda acción del legislativo que busque reformar el Poder Judicial será negado por parte de la Corte. Tanto el Congreso como el Gobierno ya reaccionaron, pero con mucha cautela, pues no pueden arriesgar el futuro de ese acto legislativo por la paz, del que tanto hemos hablado. Este último sí sustituiría sin duda, doctor Londoño, la Constitución Política, y creo que la Corte se va a ver ante serios dilemas para exponer cómo es que declara inexequibles reformas que en últimas son orgánicas sobre el funcionamiento del Estado, pero sí permitiría que el acuerdo con las FARC en La Habana oriente toda actividad legislativa y de reforma. Una vez se firme, pues nada puede ir en contravía del mismo.
Los argumentos de la Corte además llaman mucho la atención, pues terminan exponiendo que deben ser los políticos en ejercicio quienes los investiguen, acusen y juzguen, pues en algunos momentos críticos, ojo con esto, debe primar la estabilidad de las instituciones frente al comportamiento estrictamente apegado a la ley que corresponde al fiscal general y a los magistrados. Ahí puede haber ya una clave, doctor Londoño, de lo que se viene a futuro, pues queda claro que por mantener la estabilidad institucional en últimas todo vale, inclusive acciones en contravía del ordenamiento jurídico en el que pudieran incurrir el ente investigador y la rama judicial. Ya está anunciado esto, habrá una nueva ley fundamental en Colombia, que es el Acuerdo de La Habana, y para protegerlo todo se vale. Yo insisto una vez más, doctor Londoño, esto no es tan grave, esto es la prosperidad para todos. Ay, María. Ya salieron algunos senadores, el senador Enríquez, el presidente del Senado Velasco, a decir que nunca se podrá hacer una reforma a la justicia en Colombia porque la Corte Constitucional no deja. Y no deja con el argumento más imbécil que se ha podido inventar nunca. Eso de que el poder reformatorio de la Constitución política tiene límites y que no se puede sustituir la Constitución, ese fue un invento maldito e idiota. Díganme, ¿dónde está eso en la Constitución política de Colombia? En ninguna parte. Es que una reforma constitucional es precisamente para eso, para sustituir la vieja Constitución por una nueva Constitución. Y eso lo hace el Congreso y esa es función fundamental del Congreso según la Constitución política de Colombia. Y los magistrados se pasan eso por la faja y se inventaron la manera de ser ellos todopoderosos y de dar un golpe de Estado y el país se los tolera. Hay que sacarlos de allá a escobazos, porque dan un golpe de Estado todos los días. Y saber pues que esto es ya doctrina del magistrado Linares, en quien teníamos tantas esperanzas de que hubiera llegado un hombre sensato Linares. Y un hombre... Linares, dije Pero, yo, ¿qué dije? Sí, no, es Linares, doctor. Yo no puedo creer. Linares, sí, señor. La ponencia Linares. la hace el Sí, señor, yo Linares. pensé que esto iba a cambiar con No. el señor allá. No cambió, empeoró. Cada que se nombra una persona ya es como si le entrara un virus especial. Y entonces, ¿cómo le parece? Es que esto no reforma, sino que sustituye la Constitución. ¿De dónde se inventaron eso? ¿De dónde se lo inventaron? Con un Y en agravante, que doctor Londoño, y es que, hasta donde yo entiendo, perdóneme, pero es que si hay un órgano, en este caso, en este caso la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional, que logra establecer nuevos límites para la reforma de la Constitución, pues eso no es el ejercicio del poder soberano. Entonces, ¿dónde queda el constituyente primario? Se acabó. Porque si la ¿Dónde Corte queda? puede establecer nuevos límites para reformar la Constitución, pues ellos son el poder soberano y punto. ¿O estoy equivocado? Claro. No, es así. ¿Y en dónde queda la función del Congreso? La función esencial de reformar la Constitución. Se la pasaron por la faja los 9 magistrados de la Corte Constitucional que no eligió nadie, nunca el pueblo votó por ellos, ni el pueblo sabe quiénes son, y entonces son los que manejan el país. Y dan un golpe de Estado todos los días como este. Esto es un golpe de Estado que da el magistrado Linares con la ayuda de una mayoría. Pero por favor... Y es que ni siquiera son los 9, estos deben ser 5 o 6. Obviamente con la magistrada que conocemos, y con, pues, los tipos esos y el Vargas, y son 5 o 6 mediocres además que manejan el país como les da la gana. Díganme, ¿dónde en la Constitución política? ¿Dónde en un tratado serio de derecho constitucional en cualquier parte del mundo hay diferencia entre la reforma y la sustitución de la Constitución? Para prohibir que el Congreso de la República, en uso de sus facultades esenciales, modifique y reforme la Constitución. Desde allá venía, doctor Londoño, recuerde, el entonces magistrado de la Corte, Eduardo Montealegre, con esa tesis de la sustitución de la Constitución. Fíjese usted. Claro, y el magistrado Gaviria son los que inventaron este golpe de Estado y los demás felices siguieron con el cuento. Entonces, ¿y cuándo una norma nueva sustituye la Constitución? Cuando les da la real gana. Ese es el criterio. Y por eso, a propósito del plebiscito y a propósito de esta reforma constitucional que se acaba con todos los principios constitucionales vigentes, se van a inventar otra teoría.
A punta de teorías manejan el país como les da la gana. Es un poder supraconstitucional, es un grupo de personas que da golpes de Estado todos los días y el pueblo se lo aguanta, y el país se lo aguanta, y el Parlamento no tiene más remedio que agachar la cabeza. Ah, el respeto a la justicia, el respeto a 5, 6 o 7 tipos que hacen lo que les da la gana en Colombia, tipos y tipas que hacen lo que les da la gana en Colombia. Y Esto ahora, es inaudito. Y ahora, doctor Londoño, William, no se nos puede olvidar que ya tumbando este tribunal de aforados, entonces vuelve a ponerle el acelerador al proceso contra el magistrado Jorge Pretet. Eso sí tengámoslo claro, porque ahorita viene la discusión del acto legislativo por la paz, del plebiscito, etcétera. Que ese sí no sustituye la Constitución, ¿no? No, de ninguna manera. No, hombre, como la paz es el bien supremo y el valor supremo, entonces no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema en lo absoluto. Lo que es falso filosóficamente hablando, porque yo insisto, no hubo nunca un sitio o unos sitios más pacíficos que los gulags de Stalin en Siberia y Auschwitz en la Alemania de Hitler. Eso, la paz era completa. Ay, pero díganme si no. Pero además de cuál paz estamos hablando, por favor. Con Bacrin, con LN, con disidencias, con Coca, con todo. Pero paz sin justicia. Paz sin justicia. La paz es un valor importantísimo, pero que no se llama paz, se llama seguridad. Pero es un valor fundante, es un valor que está en el comienzo y es la condición de otros valores más altos. Y el último valor es la justicia. Pero bueno, eso no lo saben porque la filosofía del derecho se acabó en Colombia. Esto es lo que digan 4 charlatanes que se tomaron el país. Bueno, y queridos amigos, Roberto Mora en Al Oído nos hablará de la noticia del día, una noticia a la que se refirió el profesor Mackenzie, el mundo en manos de terrorismo. Los terroristas aquí los traen al Congreso, vamos a ver en Francia qué hacen con ellos. Pero ¿qué está pasando en Pasto? Es que parece que Pasto y Nariño no son parte de Colombia. Nadie habla de ellos y nadie les pregunta qué es lo que está sucediendo con el paro camionero. Ahora el presidente Santos resolvió coger a los camioneros a garrote limpio. De pronto les gana, de pronto el garrote gana. ¿Y por qué no le da a la guerrilla el mismo tratamiento?